I don't know if this way is better, but I did some drawings in one chart here to see how it works. Okay, that I looks really good, bro. I think it's better to talk about it, right? I don't know, bro. Maybe. Yeah, it's And your call, this, man. Whenever you're ready. all right. And this day on SQ, bro, was really important in terms of analysis, because can you see the discounting of the space here? Yeah. I mean, the price opened already discounted the space because we're trading the EMA here, and then we could discount the space between the price and the 20, and look what happens. So I knew that it wasn't a trade continuation, We needed Mm-hmm. this bounce up here just because of that, because of discounting of the space in the higher time frames. So when you look to the 5 minutes like that, we know that we already discounted it here, right? Yeah. But look at the 10 minutes. We didn't. The 15 minutes, the 30 minutes. And bro, I think I have to open a space for the 30 minutes chart, bro. Oh, really, bro? Yeah, it's really important too. I mean, it's more important than the 15 minutes and a little less important than the 60. But anyways, bro, it's powerful, Yeah. I've been tracking it, and we must have it too, bro. Okay, let's start to practice it. Yeah. So say hello to everybody there. For me, Me? yeah, for me. Oh, for you. Oh, sure, man. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Kelvin está comentando aquí que tiene una nueva forma de presentar los gráficos. Está buscando que sea un poco más claro. Eh, Estaba hablando aquí que, bueno, en este trade de SQ habían llevado una continuidad donde habían estado trabajándose los precios y las últimas velas dentro del promedio móvil de 8. Pero en la nueva apertura se hace una apertura donde se está descontando el espacio y prácticamente está abriendo en la zona del 200 en el gráfico de 10 minutos, ahí donde está el mouse de Kelvin. Entonces, prácticamente tenía que existir un nuevo rebote, existir tal vez un nuevo fallo para que pudiera encontrar camino precisamente hacia abajo. Entonces Kelvin está mostrando esta situación y bueno, es lo que va a comentar ahorita. Dice que hizo, insisto, estos nuevos acomodos de los gráficos con algunos comentarios para que sea un poquito más visible y sobre todo también que empecemos a revisar también el gráfico de 30 minutos. Dice que puede ser un poco menos importante que el de 60, un poco más que el de 15, naturalmente, pero bueno, que podríamos empezar a revisar y echar un poquito de ojo y tomar en cuenta ese time frame. Yeah. So, bro, I realized that the last weeks that this top management is the most important thing here, because you could be wrong sometimes, even if you're the best, bro. So so we have to start looking to it, right? Let's say that, and first of all, trading big bars at the opens, it's not the best idea, because you're risking all your BP for this day. So it's better to wait for something more, I mean, smaller, So let's say that, let me find where is it? Because I was looking to it, and I was like, oh my god, it's so expensive. Oh, I think it's not in these charts. But okay, guys, look what we got here, right? We sometimes we don't know where we are in the charts. So the first thing here is to locate yourself and understand where exactly you are in the movement.
Okay, can you tell this to them, bro? It's Sure. important for me. Kelvin, Kelvin está comentando que es muy importante tener en cuenta siempre en dónde estamos ubicados dentro de los mismos trades. Está comentando que hay algunas ocasiones en las que es mejor esperar y no arriesgar tanto en algunos inicios cuando hay algunas velas que son demasiado grandes, porque podríamos estar arriesgando prácticamente todo el, la pérdida máxima del día, inclusive en un inicio, y que en algunas ocasiones tal vez el esperar y ser pacientes en algún momento nos puede dar esa visibilidad donde el trade ya se ha asentado y podemos tener un mejor movimiento. Entonces es lo que ahorita vamos a revisar. Yeah, and bro, can you tell them about what I said about the location? Kelvin comenta que es muy importante, sobre todo la ubicación de donde se hace la apertura tal vez del trade, donde estamos ubicados en ese mismo momento. Esa ubicación es lo que nos va a dar verdaderamente el parámetro para saber hacia dónde tenemos más posibilidades de podernos mover. That's right. So, bro, when you know where you are, it's much easier to start producing profits, you know? So let's say you go short here. Why would you stay in this trade when you know that we still need to discount the space here? You know, but when you don't know this, you just kill yourself day after day, bro. And I just realized this, you know, I was doing a bad job in the last weeks, but it's because I was searching for this key, you know, and I really believe I found this now. Go on, bro. Comenta Kelvin que siempre para poder empezar a tener utilidades y ganancias desde un inicio es muy importante saber esa ubicación. Comenta ahí en la gráfica de 2 minutos de SQ que precisamente por qué entraríamos en una posición en corto cuando, cuando verdaderamente sabemos que tiene que descontar el espacio esta misma operación dentro de los gráficos más grandes. Cuando una persona no está acostumbrada a ver los gráficos de tiempos más altos, se vuelve una posibilidad más alta de poder estar en pérdidas. Decía Kelvin que las últimas semanas ha tenido trades que han sido muy complicados y que no le ha ido nada bien porque tal vez tenía que descubrir esta situación que piensa que ahora que ahora ya la tiene en sus manos. Entonces es muy importante saber que la continuidad de los trades van día con día, aunque se corten, deben de seguir al día siguiente para poder llevar como clave todo el mismo movimiento. Yeah, so look at that, guys. We got the reversal here, right? We weakened at the 8 MA here. We got a lot of space between the price and the 20. Let me open the notation. Tell me if you can see it, bro. Can you see my drawings? Yeah, totally. You can see it? Yeah. This right now that I'm drawing right now? Yeah, beautiful circles doing nothing, bro. Bro, I don't understand because last week I was doing the same thing and you guys say that you couldn't see it. This Zoom is really terrible. Oh, all right. Juan Camilo Verno asked me, when do you think the price absolutely needs to discount the space? Yeah, bro, when we are like trailing the 8 MA and we still didn't touch it, the 20 like that, you know? Can you see it? We have to discount it. Even crossing it doesn't matter. We just have to discount the space, bounce up and fails if we want to reverse it. You understand it? Sometimes it's on the higher time frames. That's why we see these powerful movements. So we can see that we were waiting for the 30 minutes here, the 60, 15, you know, that's why it's powerful like that. Can you explain this to him, bro? Aquí Kelvin está respondiendo a la pregunta de Juan Camilo
¿En qué momento tendría que ser necesario que el precio pudiera regresar y descontar el espacio que en algún momento había realizado? La respuesta de Kelvin es precisamente que, bueno, es precisamente porque tenemos que hacer, prácticamente es la naturaleza del mercado. Tenemos que debilitar primero las medias móviles para poder buscar un nuevo movimiento y una nueva tendencia hacia el opuesto de donde nos encontremos. En este caso, iba subiendo el movimiento, las velas nos están mostrando el movimiento alcista, hace una apertura de mercado donde cruza precisamente todas las medias móviles, la 8 y la 20, pero tiene que subir el precio nuevamente y encontrar un nuevo fallo cercano a la última zona de apertura. Por eso Kelvin hacía hincapié en que la continuidad de los trades de cada uno siempre va a llevar esa consecución. No importa si se cierra el día siguiente debe de llevar esa misma naturaleza del mercado. Entonces comenta Kelvin y le respondo a Juan Camilo que no importa que cruce las velas o que cruce el día, tiene que volver a subir precisamente el precio, encontrar un fallo arriba de las medias móviles para debilitarlas y poderlas romper y encontrar un nuevo camino hacia abajo. Yeah, so that's why we are filling this gap, right? Because we have to make this bounce. So we weaken it, the 8MA with a single red bar here. After violence, we play this a lot, right, bro? We got the same here, single red bar away from the 20. So we are going to cross at least the 20 in the 1 minute. And then we watch this and keep searching for failures that tells us that it's not going any further. And also we touched the 20 in the 1 minute, not failure, not even a failure here. The 2 minutes, we're going through it, you know? So I can see that it starts to struggle here in the 5 minutes. So we know the play must be here. Look at the 10 minutes. Can you see it? And then we start discounting the space here, but we failed to go through it. And then we got a trap. Boom. Break the highs. We got a double trap here. Another green bar failing the highs. And then we got a signal. Boom. And here. Go on, bro. And I'm sorry. Kelvin, aquí We know that it's the bounce of the first leg, right? So to confirm it, we must break the lows here. To confirm that we got a regular trend. Now we can go, bro. Kelvin está comentando aquí desde un inicio que en la gráfica de 2 minutos y en la gráfica de 1 minuto, al existir un espacio tan amplio con el gap, obviamente la divergencia entre la media móvil de 20 y la de 8 se hace más notoria, se separan más. Entonces, el precio baja, intenta hacer un movimiento hacia arriba para reaccionar, vuelve a tener ahí dificultad y es en ese momento cuando empieza a debilitarse verdaderamente la media móvil de 8. Cuando existe ese fallo, el precio empieza a subir. Cuando empieza a tocar primeramente la media móvil de 20 en la gráfica de 1 minuto, no existe ni siquiera un fallo, nada que permita observar que el precio va a quedarse precisamente en esa zona y que podemos ir nuevamente hacia abajo, sino que precisamente la va a perforar y va a seguir avanzando. En la gráfica de 2 minutos sucede lo mismo, el precio comienza a bajar, debilita la media móvil de 8, toca la de 20 y también la atraviesa completamente. Entonces, es cuando tenemos que estar verificando en las gráficas ahora más altas en tiempo cuáles son los momentos clave donde podemos manifestar o podemos encontrar cualquier clave que nos indique que va a seguir subiendo o que posiblemente vamos a ir hacia abajo. Comenta Kelvin ahí con la gráfica de 5 minutos en ese círculo que dibujó, que es precisamente esa zona donde empieza a existir dificultad para la continuidad del mismo movimiento. Entonces, dice, desde ahí me doy cuenta que puede existir en una zona cercana a esta el fallo para que podamos ir tal vez hacia abajo. ¿Por qué? Porque existe un gap amplio y tenemos que unir la barra del cierre del día anterior con la vela de apertura o con el bajo de la apertura del nuevo día para saber cuáles pueden ser las zonas de retroceso. Y dice, ahí en la gráfica de 2 minutos sucede que el precio intenta subir, no existe la continuidad, existe un fallo, una nueva barra y existe el cero, la trampa para poder ir hacia abajo. Ahí justo lo que está haciendo Kelvin. Ahora, dice Kelvin que para poder darnos cuenta de que este es un trend de forma regular y hacer una ballena completa o una ola completa, el precio debe de acercarse y romper el bajo del día. Entonces, lo que hizo el precio fue subir,
tener el fallo en la parte de arriba y llegar hacia abajo para romper el bajo del día. Y es ahí en donde estamos. Yeah, and here it's so clear, right? So fucking clear. Okay, so we got the reversal here, right? First entry is a little wet here if you're not heavy yet. The 1 minute we got a confirmation, just counting the space, right? Because we need it. And a single green bar. Boom, we know that the failure is complete. Now we are short, right? We still can have trouble in the bounce levels of this preview movement, right? And that's why we need to search for a location to leave, because you don't want this going against you with violence, right? And then look at that. We are short, and now we are trailing the 20. And look how beautiful it is, bro. We got the first leg, the bounce up, and usually it turns into power trends, and that's what happens, right? Power trends are way more powerful than the other trends. We don't go through the 20 MA that easily, you know. So look what happens every time we touch the 20 MA. And here in the 2 minutes we are trading the 8 MA. We know that violent movements usually happens when we got a long run already. But anything that happens here is just a discount of the space. Boom, right? And look what happens. We are making the tilted towers inside of the previous movement. And well, go on, bro. I'll talk about it later. Go on. Comenta Kelvin aquí que en el momento que existe el fallo, imaginemos que estamos ya en un corto, vamos en short. Una vez que hemos identificado que posiblemente estamos en el inicio de la segunda pierna de la ballena o de la ola, vemos que la acción comienza a realizar un power trend, una tendencia de poder. El movimiento y el precio empieza a bajar y empieza a rebotar completamente en la media móvil de 20, que suele ser el trend con mayor potencia y con mayor energía hacia abajo que cualquier otro. El power trend, el trend normal puede ser movimientos que nada más vayan tal vez tocando la media móvil de 8, pero en este caso el precio baja, rebota con la 20, vuelve a bajar y hasta en ese momento, hasta que rompe precisamente el bajo del día. Comenta Kelvin aquí que en la parte de hasta abajo, por ejemplo, en la gráfica de 2 minutos, el movimiento llega a tener tal separación que sabemos que el precio tiene que descontar el mismo espacio y la distancia para poder regresar y empezar a rebotar nuevamente o intentar romper para poder reversar la operación. Entonces, lo que hace el precio es encontrar, romper el bajo del día, llega hacia abajo, se separa de las medias móviles, regresa con ligera notificación de poder descontar el espacio y después hace las torres inclinadas donde se queda realmente el precio en esa zona. Yeah, but here you know that the movement couldn't complete this day because it was almost the end of the day. So look how powerful it is, bro. You cannot reverse here because let me clean it. Because look at the 10 minutes, the 15 minutes, we still didn't touch the 8 MA. That's why we got tilted towers, because the first push usually is powerful, but we are just touching the 8 MA. That's why you cannot reverse it. That's not a mature movement yet, you know? So look at here. Boom. We touch the 20, here again, and we start making the tilted towers. Boom, look at that. Boom, look at that. And then finally, we touch the 20 in the 15 minutes. And bro, I can say that we are going to see a gap up tomorrow, you know? If we don't fail this bar here. Because it's so clear, we can see it, right? If it could break here, we are going to see a powerful movement to the upside. Look at that. Boom. Touching, discounted the space. So everything is about the EMAs, bro. But we gradually jump the responsibility into the time frames. We go through the 1 minute.
Oh, I think it's your microphone, bro. I'll give you the word soon. Give me a second. Let me just finish this. So if you go through the 1 minute, we have to check the 2 minutes, and then the 5 minutes, the 10 minutes, the 15 minutes. Do you understand it? We can hold the positions when we are playing trends because the responsibility is shared by all the time frames. So if we're going against the MAs, let's say we got a tilted towers here, and the 20 is here in the 10 minutes. Ooh, terrible 10. Here in the 15 minutes and in the 30 minutes. So we go through the 2 minutes, the 5 minutes, and then boom, we touch the 20 in the 10 minutes. We're going to see tilted towers. And then boom, we go to the 15 minutes. We're going to see tilted towers. Boom, to the 30 minutes. And we go this way, bro. Sometimes we go through it straight, but sometimes we need a bounce down. That's why I play the 20 MA sometimes when it's sharp like that. When we are the divergent MAs like that in the 45-degree angle when we got distance, we go straight. Let me open your mic, bro. Can you say something? Aquí, can you hear me, bro? Yeah. Oh, baby. Okay, I can hear you. Go on. Aquí Kelvin está comentando que precisamente cuando el precio está encontrando cierto espacio y cierta distancia de las medias móviles, cuando ya estamos en el power trend, dice en la gráfica de 2 minutos, en la gráfica de 10 minutos y en la de 15 minutos, que no es el momento, precisamente cuando se separa por primera ocasión el precio de las medias móviles, no es el momento para reversar la operación. ¿Por qué? Porque dice, todavía no es un movimiento correcto porque sabemos que el precio todavía en los tiempos más altos no está tocando ni siquiera las medias móviles para debilitarlas. Así que esa situación sugiere que el precio lo que va a ser ir hacia arriba, pero nuevamente tener un movimiento hacia abajo para poder debilitar las medias móviles. Entonces dice, no es el momento exacto ni correcto para reversar la operación en una posición en largo. Debemos de esperar a que el precio regrese, que pueda hacer tal vez algunas torres inclinadas, algún fallo que nos permita tener el indicativo de que ahora sí podemos reversar la operación. Estuvo comentando aquí Kelvin que hay algunas ocasiones en que el precio, al tener tanta separación de las medias móviles, lo que suele hacer es rebotar con potencia hacia las medias móviles después de que se separó, llega a hacer algunas torres inclinadas y poder perforar en algún momento hacia arriba con potencia nuevamente. O bien que puede el precio irse acercando lentamente a las mismas medias móviles, bajar con relativa tranquilidad otra vez, pero explotar nuevamente hacia arriba. Yeah, bro, and the price will let you know about it, because you can see here that we could go through the 20 to 10 minutes, but look what happened in the 15 minutes. And obviously the failure is right here. We don't have failures here, so the price is going to tell you that. Don't worry about it, right? He will let you know when it's going down. Aquí Kelvin está comentando algo que no les dije en la intervención anterior. Kelvin está comentando que él se aventuraría a decir que el día de mañana, como el trade, digamos, se acabó durante el día, él se aventuraría a decir que el día de mañana SQ va a tener un gap hacia arriba, precisamente porque la operación, aquí lo que está marcando él en la gráfica de 15 minutos es que el precio de alguna manera ya empezó a debilitar precisamente las medias móviles y que si en el momento de que en el precio, tal vez en el pre-market, se puede encontrar arriba, vamos a encontrar un gap que va a demostrar precisamente que este movimiento se ha terminado y que podremos encontrar alguna tendencia que nos lleva hacia el otro lado. Yeah. Oh, okay, so let's go to another example. And you are going to see, bro, that it's always the same thing. And I was doing too much, bro. It's easier than
I was expecting. Let's go. Look at that, bro. That's so fucking clear. Okay, so here we open it with a big little gap here, right? It's not too big, but look what happened. We go to the upside to discount the space between the price and the MAs, right? And I would say that I would go short here, because whenever it got a gap like that and we touch the MAs, we know that it's pushing it down again. So look at that. I did it already in front of you, bro. Oh, discounting here. So we know that we are not going up this way. Look at that, bro. Trading the EMA. So in this situation, when you are concentrated enough, you can see while the price goes up, you can start going short when you're touching the EMA. So we touch the EMAs in the 1 minute, boom, boom. The 2 minutes, boom, boom, even more. And if it goes deeper, we keep adding on it. So we got the first leg complete here. Go on, bro. Aquí está comentando Kelvin, donde podemos observar que Walmart en esta situación cierra precisamente los gráficos en 10, en 15 minutos y prácticamente en todas, abajo de la media móvil de 20. Lo que sucede es que encontramos un gap relativamente corto en la misma apertura, y comenta Kelvin que sabemos que esas medias móviles siempre nos van a proteger cuando no ha existido esos fallos para poder debilitarlas. Entonces, la vela de apertura se abre y comienza el precio a ir hacia arriba. Entonces, lo que empieza Kelvin a describir aquí es un método que se llama scalp, que en español no estoy seguro de cómo se podría hacer esa traducción, pero es precisamente cada vez que el precio se va acercando más a sus resistencias, podemos ir tomando posición y posición para ir argumentando, para ir creando nuestra posición y hacerlo un poco más grande. Entonces lo que comenta es, ok, va subiendo el precio, entonces yo voy tomando y tomando y tomando hacia arriba. Entonces es cuando es aquí donde estamos. All right, look at that. Gracias, Tato. Gracias. So here, finally, we touched the 20, right? Well, fake. And then we got it to the stars down here, fading right at the lows. In the 1 minute, we got the same. Discounting the space. We go down, we bounce up again. Try to discount it again. Boom. We got a tail under flatness in the 1 minute. We got more than we need already, right? Let's say we go long here, searching for the bounce levels. Look where we go, 32%, 61%. Look what we got here. Discount the space. We try to break the highs again, and we are right above divergency. Almost flatness. Look at that. Bro, that's why we need the 1 minute. Because look at this. Oh, and look at this fader here. Right above flatness. Isn't it clear? Wouldn't you go short here? I'm pretty sure that you would, bro. Go on. Aquí comenta Kelvin que una vez que el precio ha llegado hacia abajo en la primera parte, él considera que se ha completado la primera parte de la pierna, la primera parte de la ola. Aquí empezamos a tal vez a observar uno de los movimientos que podrán ser más complejos para algunos, que es el movimiento lateral, y comenta Kelvin que aquí estamos precisamente con las torres inclinadas. Una vez que el precio encuentra distintos soportes en esa zona, el precio empieza a tomar un poco de distancia hacia arriba, acercándose a la primera línea que dibuja Kelvin en la gráfica de 2 minutos, que es la zona del 33% de retroceso. Entonces, el precio encuentra ahí su resistencia, baja otra vez para intentar tocar prácticamente las medias móviles que están en horizontal, vuelve otra vez el precio a intentar testear el alto de esa zona. En el momento que existe ese fallo es precisamente que tenemos que ir en corto con todo lo que tenemos en nuestra cuenta.
Comenta Kelvin que es muy importante remarcar la importancia de la gráfica de un minuto porque es precisamente también uno de los gráficos claves que nos dan como esa sensibilidad del mismo precio para saber cuándo podemos reversar. Yeah, look what happens here, bro, to give you even more security. And we know that when we are making the analysis live, it's way easier because we got time to understand everything, right? Look, I forgot to talk to you about this. Look what happens in the 5 minutes. So we know that that's why he's holding here. Look at the failure. Let me clean it. Can you see the failure here? We touch it at 20, try it to go through it and fail. So it's the end of the line for the 5 minutes. That's why we are not going through it. But we can do it. We can go to the 20 here straight. But we got a failure in the 5 minutes. That's why we're not going. You understand this now? We could go to the 20 here, but we failed in 5 minutes. And you can be fine with that. You don't need to desperate, because whenever he wants to go back to the trend, he will tell you about this. He won't go without giving some failures. Go on, bro. Aquí Kelvin está comentando que en algunas de los análisis que hacen vivo suele ser muy fácil y muy práctico el notar todos estos fallos y que debemos de estar muy atentos. Ahí lo que está marcando en la gráfica de 5 minutos es precisamente el fallo que denota que no vamos a poder seguir más arriba dentro del mismo trade o que el fallo se está dando precisamente en esa zona. Está remarcando ahí con unos pequeños rectángulos en la gráfica de 10 y de 15 que existe la posibilidad de que el precio suba porque tiene espacio para poder tocar la 20, pero que precisamente el fallo sucede en la gráfica de 5 minutos y es en esa gráfica de 5 minutos donde precisamente todo el fallo y la confirmación para poder ir hacia abajo es que está sucediendo. Simplemente es que la media móvil de 20 en los 5 minutos es donde nos está marcando el juego y donde vamos a estar tomando las decisiones posiblemente más importantes en esta situación. Yeah, so we go short here, okay? We know that the bounce is complete and we got a failure already. And then we break the lows. Boom, we got a regular trend. Okay, where do I get out now? We have to consider everything now, bro. While we are trading, we are making a power trend, a regular trend, and a sharp trending after that. And then look what we got. We are trailing the 8 MA the 2 minutes. We know that any failure could push the price with violence to the upside. We talked about it already, right? In the 1 minute, we are making a little power training. And we didn't had any failure to make a reversal here. So look at that. Look at these tiny failures under flatness. So every time the price touches the 20, is to weaken it even more. So it becomes more and more flat every bar that the price produces. And then finally we got a tiny bar here. We got enough space between the price and the 20. Enough space. Go 180. And then we got something here that encourages us to go long against this. Oh, go on, bro. But wait. We know that it's just we still discounted the space, right? But sometimes it's powerful. It's more powerful in the 1 minutes and the 2 minutes because we're doing it in the higher time frames, like the 10 minutes. But usually it happens when we are trading the MA like that and we got a powerful trend. That's why it happens. That's why we don't stop in the 2 minutes. Go on, bro.
Aquí comenta Kelvin la situación más importante, que imaginemos que ya estamos en una posición en corto después del fallo. La pregunta que nos llega a la mente es, ¿en dónde debo de tomar ganancias o en dónde debo de reversar mi operación? Dice, me doy cuenta aquí que en la gráfica de 2 minutos lo que está haciendo el precio es precisamente encontrarse en un tren de la media móvil de 8. Sí, eso significa que el precio no puede atravesar precisamente la media móvil de 8 y que en algún momento, existiendo algún fallo, la posibilidad de que reverse con mucha potencia el precio es muy alta. En la gráfica de 1 minuto vemos que podemos encontrar una especie de power trend. Toca el precio perfora la media móvil de 8, llega a la 20, vuelve a bajar y va debilitando. Comenta Kelvin que cada vez que el precio sube, toca la media móvil de 20 y se va haciendo hacia abajo, es de alguna manera fortalecerla. Pero en la parte de hasta abajo, que está marcando ahí con un rectángulo en la gráfica de 1 minuto, él muestra ahí cómo se hacen unas velas súper pequeñas, muy, muy chiquitas, que están rebotando precisamente en las medias móviles. Lo que provocan estas mismas velas tan pequeñas es que las medias se vayan haciendo horizontales y que vayan perdiendo precisamente potencia. Lo que sucede es precisamente que en ese momento es que el movimiento puede existir tan fuerte y tan abrupto que se nota en la gráfica de 2 minutos y en la gráfica de 1 minuto, porque son los tiempos con los cuales se ve más esa misma explosión del precio. Que a pesar de eso, en los tiempos más altos, lo único que está sucediendo es que el precio va a subir, puede ir a tocar las medias móviles de los tiempos más altos, pero va a regresar para descontar otra vez un poco el espacio y poder encontrar alguno de los fallos más adelante. So maybe we are going to see making new lows tomorrow, you know? Because I think if we couldn't do it yesterday, we are not going to do it again here. We're going down. But look at how beautiful it is, bro. Let me clean it up. Boom. We broke it, right? We go through it. It's okay. Now we have to discount the space between the price and the 20 again. And we did it here. We got enough violence down. We are fighting this violence. And we are really close to the 20 here. Here we got the same. Boom. Discounted the space. Moving up. And look at the failure here. Bro, the 1 minute is so important for the trading that we will never stop using it, you know. So that's what we got. We got the first push, and it's happening in the 10 minutes. Can you see it? Boom. Now we need to tilt the towers down to the bounce levels here. That's all we got. We got a perfect failure right here. The 2 minutes, we got the same. Look at the region here. Look at this region here. Bro, it's so clear. The 5 minutes. Failures under flatness. Go on, bro. Aquí está comentando Kelvin que después de que existió ese movimiento hacia abajo y que existen esas velas tan pequeñas en la gráfica de un minuto, el precio empieza a despegar y empieza a separarse. En la gráfica de 10 minutos encontramos que lo que está sucediendo es precisamente que estamos empezando a descontar espacio y distancia tocando la media móvil de 20 y que ahora podemos estar seguros que el precio de alguna manera va a regresar en forma de las torres inclinadas o las tilted towers hacia una zona de retroceso que puede ser alrededor del 50 tal vez un poquito más abajo, para poder ver cómo se va moviendo este movimiento y encontrar alguna zona de reverso de la misma operación. Let's go to another example. I want to show you as many as I can, bro, because you are going to see that we always got the same movement every time, the same. It never changes. Oh, look at that here. The same shit, bro. All the time. Let's go to the space. Right here. Let's go to the space. Can you see it? So we know that this gap must have to be filled, right? And we got violence
against EMA here. Oh, bro, I'm really bad at drawing. And we got a single red bar failure. Boom, we can go through it, right? The 2 minutes, we're doing the same thing. You can go through it. Look at the space, the divergency. The EMAs are really far from the price here. And bro, I think it did the same movement as Q, to be honest. And then we go up, right? We try to discount the space. Upside down here. We almost got an entry here. Boom, boom. And finally we got a trap. A double trap here, right? We break the highs and make a single green bar here. Let me just show you something really important. Single green bar against violence. Look at that. We got many signals, bro. It's all here. Go on, bro. So the first leg is done. The bounce up is done, right? Go on, bro. Aquí comenta Kelvin que este movimiento de Amazon es muy similar a lo que sucedió con SQ realmente, donde abre el mercado con un gap hacia abajo, donde precisamente sabemos que tiene que regresar el precio. Entonces lo que sucede es que existe el fallo precisamente ahí abajo, el movimiento empieza a irse hacia arriba, con mucha agresividad en contra de las medias móviles que están yendo hacia abajo, se empieza a hacer el movimiento en esa zona, existe un trap en esa misma posición, se hacen horizontales las medias móviles y es donde precisamente tenemos que reversar. Ahí Kelvin está marcando precisamente en dónde están existiendo esos fallos, dónde está esa trap y que termina siendo bastante claro para poder encontrar una posición en corto importante. So we are bouncing up after discounted space in the higher time frames. That's what's happening. Opening right at the bounce levels, making a little movement to the downside here. And finally, we go up and discounted space, right? So, okay, we are short now, right? For 52 minutes, all right. They go short here. Oh, it's not the location. Stop it. Okay, we are short here or here. You got many entries here, bro. You can be late. It doesn't matter. You can play whatever you want here, you know. So we are short now, right? We have to search for a target to get out or take some profits and be careful with the bounce levels. Every time we are playing against a wall like that, right? We have to be careful with the bounce levels. Even if you know it's going deeper, you know? Even if you know it. So, okay, we got nothing here, no failures. We are just discounting the space. We failed to make it to the towers and go down. We are touching the lows. And look what we got at the lows, bro. Discounting the space. Failure right at the bottoms. Right here. Discounting the space. Failure to go through the bottom. Bull 180. It's totally playable, bro. Got the same here. At 10 minutes, it's even more clear, right? Look at that. Oh my God. Even more. Where's another 5 minutes? Bro, I just want to show you that, right? That's what I want to show you, the importance of the higher time frames for the lower time frames. The lower time frames we must use to make our entry, but our decisions must be the higher time frames. They must agree with the movement so we can play it, you know? Go on, bro. Aquí Kelvin está cerrando esta intervención con algo súper importante, donde él dice que precisamente nuestras entradas siempre serán en los tiempos más bajos, pero que nuestras decisiones de entradas o salidas terminarán siendo siempre en los tiempos más altos. Entonces, por eso la importancia de poderlos revisar.
Kelvin nada más estaba comentando acerca del movimiento donde está existiendo después de que entramos en corto en esta situación. El precio va hacia abajo, encuentra cierta distancia y espacio, rebota hacia abajo en la gráfica de 2 minutos, va hacia arriba precisamente para poder hacer el primer testeo de la media móvil de 20, se rompen las torres inclinadas y va hacia abajo hasta que toca el mismo bajo del día. Existe esa situación donde hay un fallo, existe un Bull 180 en esa zona, sube el precio, existe un fallo y es cuando se empieza a mover nuevamente hacia arriba. Lo que está denotando también Kelvin en los tiempos más altos es que todos los factores están prácticamente alineados en todas las gráficas. Todos los tiempos nos están mostrando precisamente lo que está sucediendo en esta situación. Entonces, repito lo que él había dicho, no, jugamos y entramos en los tiempos más bajos, pero tomamos las decisiones en los tiempos más altos. Yeah, so sometimes you can discount the space in the 1 minute or the 2 minutes, but it doesn't mean that the space is already discounted in the higher time frames. So look at that. We go through, where is it? Okay, we go through the 1 minute, bounce down, the 2 minutes, bounce down, and look what we got in the 10 minutes. Boom. The first touch of the 20 is here, so it's not a reversal yet. This reversal is not mature yet. The bounce must happen after that because of the 10 minutes, because of the 15 minutes, you know? So sometimes you're looking for a big reversal that breaks the highs or the lows, but it's not mature yet. We need to go through the MAs in the hard time frames first, you know? So we have to wait for this bounce to go long again. You understand it? Go on, bro. Aquí Kelvin está comentando que precisamente todos estos movimientos están coordinados. Está mostrando aquí, por ejemplo, en la gráfica de 10 minutos, que el precio está tocando por primera instancia la media móvil de 20. En esa situación comenta que no es el momento precisamente para hacer un reverso de operación para ir en largo. ¿Por qué? Porque sabemos que el precio puede nuevamente ir hacia abajo, tal vez encontrar las torres inclinadas o las tilted towers, romperlas o tal vez ir hacia arriba. Entonces es hasta ese momento que sabemos que la operación puede ser ya lo suficientemente madura para poder tomar esa misma decisión si continúa hacia abajo o precisamente podemos reversar la operación. All right, so let's see another example. It's Baba. I think Fabian played this one, and we got the same situation here. Look at that. Boom, it's counting the space, bouncing up. Look at the weight of these two towers, bro. It's so huge. It's so clear at the same time. Right? We're not stopping in the 20 here, neither here. We're just going through it without failures. And then finally, we found a failure to the upside here. How beautiful it is. In the 5 minutes, it's even more beautiful. Like that. And then we got the first leg, the bounce up. And our first target is to go through the lows, right? It always must be when we only got a bounce complete. So we have the danger zone, that is the bounce levels, and we have to search for failures there. But when we don't have it, we're fine. Okay, we're just counting the space here. No failures, no failures. Everything is okay. And then finally, boom, we break the lows. Now we can start searching for reversals. Power training here. Power training here. Bro, usually after a regular trend, we have a power trend.
You must remember that. Really important. So we discount the space here, right? Bounce down, okay, right at the lows. And something really important that we had here at this day is the 5 minutes. Look at that, bro. We discounted the space here, and look at the weight of this tilted towers with a reversal bar. Isn't it beautiful? Go on, bro. Aquí Kelvin está comentando el movimiento de Baba, donde precisamente encontramos que la primera pierna se complementa con el gap de la apertura del día. El movimiento de la operación empieza a ir hacia arriba otra vez atravesando las medias móviles, y aquí la particularidad de este trend es que hace unas torres inclinadas hacia arriba muy largas, pero muy bien definidas, y es lo que estaba comentando Kelvin, que es un movimiento muy lindo el ver cómo se va compactando el mismo precio en cada uno de los gráficos y en los distintos rangos de tiempo, donde existe un fallo y es donde podemos ir en corto. Comenta Kelvin que una vez que estamos dentro de ese mismo rebote, nuestro primer objetivo debe de ser el atravesar y el llegar precisamente a la zona del bajo del día, porque estamos haciendo el movimiento completo de la ola, y el primer objetivo debe de ser el bajo del día. Ahora, la primera zona donde nos debemos de enfocar, obviamente, para llegar a ese objetivo es atravesar la zona de retroceso del 50% aproximadamente del movimiento, y si no existe ningún fallo, es ahora sí donde podríamos tener un camino con mayor posibilidad y libertad de llegar hacia el bajo del día. En este movimiento comenta Kelvin que después de un trend normal, lo más natural que sucede es que exista un power trend, una tendencia de poder. Entonces, cuando encontramos el bajo y la ruptura de las tilted tower en el retroceso, el precio empieza a bajar, no encuentra ningún soporte importante que nos pudiera indicar que tenemos que reversar al 50%, el precio baja, rompe el bajo del día y sigue hacia abajo. Una vez que encontró espacio y continuidad del mismo precio, vuelve a descontar un poco la distancia y el espacio, vuelve hacia arriba, encuentra precisamente un poco ahora de resistencia a la altura del bajo, de lo que fue inicialmente el bajo del día, vuelve a bajar el precio y es donde encontramos precisamente el movimiento para reversar nuestra operación. All right. And bro, it's so clear. Look at that. 5 minutes. We can see that the play is here, right? And then finally, we are discounting the space in the 10 minutes and the 50 minutes. You know, you must have the targets here. And bro, I want to tell you about something really important, that when you're looking for reversals, right? In the 2 minutes, let's say you discounted the space here and you got it to the towers here, it's working, okay? But in the 10 minutes, you don't have a failure. You just have red bars like that, and the EMA is really pushing the price down, okay? I have to make it a little sharper. And we got the same shit here. So you got a failure here, and it goes through these highs and everything, but in the 10 minutes and the 15 minutes is just touching the EMAs for the first time. Usually it doesn't work, you know? Most of the time, to be honest, we must see failures, always failures in the higher time frames to make it work. Do you understand it? Go on, bro. Comenta Kelvin aquí algo también muy importante. Él está aquí haciendo unos dibujos, imaginando que tenemos la gráfica de 2, la gráfica de 10 y la gráfica de 15. En la gráfica de 2 dice, ok, encontramos un movimiento donde el precio se ha ido hacia abajo y de repente empieza a descontar espacio para tocar la media móvil de 20. El precio empieza a hacer unas torres inclinadas y en algún momento está rompiendo y está haciendo la ruptura del último alto de las torres inclinadas, dándonos indicativo de que en la gráfica de 2 minutos puede ser el momento para reversar la operación. Pero la realidad es que dentro de los otros gráficos de tiempo, en el 10 y en el de 15, posiblemente solamente el precio está denotando
algunas barras que son verdes y rojas y que sigue el movimiento siendo empujado hacia abajo. Entonces, comenta Kelvin aquí que precisamente no debemos de hacer ese reverso porque normalmente no funcionan, eh, porque realmente las decisiones debemos de tomarlas con base a los tiempos que son más altos. Entonces, si en la de 2 minutos posiblemente está denotando algún movimiento que nos indique que tenemos que ir en largo, pero en los otros no, debemos de mantenernos en la posición en la que estamos hasta que los tiempos más altos nos digan que sí debemos de hacer ese mismo cambio y reversar la operación. Yeah, so when you know it's too early and you are touching the AMA for the first time and it starts struggling, just kill the trade and wait for another failure. The our next target, bro, should be not losing money if even if we're wrong. So if we go long and it's not working up here, we kill it before it touches our losing side. We have to start working on it, bro. I started building a method for that, and it's be ready. It's gonna be ready really soon, bro. I promise you. But for now, we have to focus on it, okay? Kelvin aquí menciona que en algún momento vamos a pensar que fuimos en una operación tal vez en largo, reversamos y ya estamos ahora del otro lado. Pero si en algún momento el precio empieza a tener dificultad en ir hacia arriba, lo mejor que podemos hacer es precisamente cortar nuestra posición antes de que empecemos a ir a negativo, porque la intención aquí es empezar a administrar mejor nuestras ganancias. Dice Kelvin que está buscando todavía ese mismo método, que lo está trabajando, que se siente muy cerca de esa misma estrategia que en algún momento la comunicará, pero que es muy importante ver que si la operación no está avanzando y no está trabajando como nosotros estamos esperando, es mejor cortarla, intentar ubicarnos en una posición que conozcamos, donde nos sintamos más cómodos estratégicamente y que podamos otra vez subirnos a alguna operación siempre y cuando sea segura. Yeah, here it's a good example, bro. Let's say you believe that it's a bull 180, it's a good location already, and okay, it's working by the start, right? But when it starts struggling like that, you should kill it before it touches your break even, or even worse if you let it go through it and touches your losing side. So whenever it's not working and you can see that the EMA are up there in the higher time frames like that, and we don't have a failure yet, just cut it, bro. I promise you that you will never regret from it. Okay? Kelvin hace mención que, por ejemplo, aquí en la gráfica de 2 minutos de Baba es el mejor ejemplo, porque podemos encontrar ahí un Bull 180, un Toro 180, donde precisamente el movimiento marca que tal vez podríamos ir en largo pesado. Pero dice que ahí encontramos que el movimiento, pues bueno, simplemente está haciendo está descontando espacio, pero en las gráficas, en los puntos más altos, ni siquiera se está acercando todavía a las medias móviles de 20 o de 8. Entonces, cuando vemos que el precio empieza a ir en contra nuestra y no está funcionando precisamente este reverso, sugiere Kelvin que cortemos la operación, inclusive antes de que empezamos a perder o inclusive tal vez en el punto de break-even donde no gano, no pierdo, antes de llegar a algo más trágico. O sea, lo que estaba buscando y sugiriendo Kelvin es que nuestra administración de las utilidades y las ganancias sean mejor, que debemos de enfocarnos precisamente en ese momento, que nos busquemos subir otra vez a la operación solamente cuando estemos seguros de que podemos ir en una buena posición. Yeah. Let's check another one. Oh, bro, I love this one. I really love this one. You got the same situation here. It's a little different because we already discounted it. Can you see it? It's even more clear that we are going down, right? So this one we can go short here. We don't have a lot of space, to be honest. It's a regular gap. We got the amaze in our favor. So boom, we can go short here.
And then it's a little different because we don't have failures. But bro, let me draw something for you. How to erase it? How? Okay, forget this zone here, right? Think about a powerful gap, and it's just the first bar. Okay, look to this single bar here, right? Let's say it's the first bar of the day. Wouldn't you go long here? We don't do it when you got a lot of space between the price and the MAs like that. I'll cut it too. Look at the space and the divergence here. Look at the divergence here. The space, the MAs down here. So we got a bull 180 far away from the MAs after a powerful push down. All right. So we can go long here. We do it when we got big gaps. So okay, we go through it. We are touching the MAs. We got some failures. We could go short here. We could go long here again. Okay, so we got a bounce down, and finally touching the bounce levels. Look what we got. Isn't it beautiful? Discounted the space, bouncing up with a tilted towers. Can you see it, guys? Look at the failure in the 5 minutes. We are touching the EMA here. Here, we can see the plays here, bro. So we always got reasons. So if you're losing the movement, you're just missing something, you know? So it's important, bro, that you start searching for the reasons right now. Go on, bro. Comenta Kelvin que todos son razones dentro del mercado. Todo involucra cierta situación para poder, ciertos factores y trampas para poder tomar buenas decisiones. Aquí Kelvin lo que está haciendo fue eliminar tal vez la primera parte del movimiento. Dice, era una parte donde existía un gap natural tal vez para esta acción que es Facebook. Existe un movimiento hacia abajo, pero una vez, lo que intenta hacer Kelvin aquí es mostrarnos que una vez que encontró el precio, la suficiente distancia, la suficiente divergencia y aparte un factor clave en el fondo de este movimiento, como lo es un toro 180, un bull 180, pregunta, ¿ustedes no estarían dispuestos a ir en largo en esta operación encontrando este factor, encontrando esta distancia y todos estos factores? Dice, pues la respuesta es sí, es ir en largo, sin duda alguna, en el momento del fallo de este movimiento. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que vamos en largo, el movimiento se empieza a presentar, otra vez se está perforando las medias móviles en la gráfica de un minuto, con algunos movimientos y algunos asegúnes en las otras gráficas de los otros tiempos, pero encontramos otra vez al final esas torres inclinadas que terminan siendo un factor de decisión para poder reversar nuestra operación. Encontramos que el precio otra vez se eleva, vuelve a descontar espacio hacia las medias móviles, empiezan a hacer pequeñas barras en la gráfica de un minuto, y es lo mismo que está sucediendo en la gráfica de 2 para poder encontrar el setup y la trampa adecuada para poder ir en corto. Yeah, bro, look at this reversal now. Okay, we broke the lows, right? We broke the lows. We can start searching for reversals. We know that we got a regular trend here. No failures at the bounce level, so we are safe to go through the lows. And look at that, bro. What can I say? We discounted the space in the 1 minute here again, and we got a beautiful tilted towers here, and a really tiny stop here. Look at the 5 minutes. We weakened the 8 already. We can go through it. That's what I'm telling you, bro. We need to do. So weaken the 8 first in the higher time frames. So we got space to run
when we got a tilted towers in the 1 minute or the 2 minutes. Do you understand it? Look at that. Look at the failure. Boom. 180. Boom. Weaken it here. Look at that. The next move. So we got the first push in the 1 minute and the 2 minutes, and we touched the DMAs of the hardened frames. Now we have to bounce down again with another tilted towers, and that's what we got. Look, discounting the space, another tilted towers. Boom, discounted the space, another one. Do you understand this, guys? Go on, bro. Kelvin aquí está comentando, una vez que fuimos en corto en la operación, después de que encontramos las primeras torres inclinadas del día, el objetivo otra vez termina siendo el bajo del día. Es el primer target. La primera dificultad dentro de ese trayecto o esa distancia es la zona de retroceso del 50%. Ahí por eso denota a Kelvin con esa línea a la mitad. Entonces, como no existe ningún fallo, ninguna dificultad, bueno, nuestro foco termina siendo obviamente el bajo del día. Una vez que llegamos hasta abajo y que vimos que este movimiento fue una ola natural, después de que encontramos el bajo del día, debemos empezar a buscar cuáles son nuestras identificaciones o cuáles son los factores y trampas para poder reversar la operación. Entonces, en la zona de abajo encontramos que precisamente en la gráfica de 1 minuto se empiezan a hacer las velas un poco más pequeñas, se empieza a encontrar dificultad para ir hacia abajo. En la gráfica de 2 minutos, el precio descuenta un poco del espacio, va a la 20, hace torres inclinadas hacia abajo y encontramos el factor para poder tal vez reversar la operación. Lo que Kelvin está comentando en esa zona específicamente es que una vez que encontramos en la gráfica de 2 minutos el reverso, en las gráficas de los tiempos más altos, obviamente es cuando vamos a ver que el precio apenas va a tocar el promedio móvil de 20, cuando en la gráfica de 2 y en la de 1 precisamente ya atravesó esas mismas medias móviles. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder una vez que atravesó el precio esas medias móviles? Ahora va a ser tal vez unas torres inclinadas. ¿Qué es lo que sucede? Ese es otro del círculo de en medio en la gráfica de 2 minutos que pone Kelvin. Vuelve a bajar el precio, descuenta espacio y encontramos otras torres inclinadas, otras tilted towers. Entonces es hasta ese momento donde podemos ver que en las gráficas de los tiempos más altos es nuestra entrada y el verdadero momento para poder reversar nuestra operación para ir en largo. Yeah, and it's another thing that I want to talk with you, bro. But no, it's not for today. When we hold at the bounce levels after touching the MAs like that, I was trading this week, but we don't have time for that today. Let me see if I have another example. I think that's it. Can we start with the questions, bro? Comenta Kelvin que para otras ocasiones, para una ocasión más adelante, va a entrar en un poco más de detalle en operaciones que él ha estado siguiendo particularmente, donde el precio falla precisamente a la misma altura o al mismo nivel del último fallo. Entonces dice que en este momento, justo eso que está marcando, dice que hoy no hay tiempo para esto, que en otra ocasión entrará en un poco más de detalle, pero nada más. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, este es el momento. Wow. Show me your questions, guys. ¿Alguien alguna pregunta? I don't know if they're typing is someone doesn't show it. To be honest, I don't know. We cannot see Inge, bro. They're saying that everything was really clear today, bro. Yeah, let's do it tomorrow, right, bro?
Okay. Yeah. Mhm. Show me again the failure examples where we should reverse it. You mean after discounting the space, bro? Mhm. Let me see something more that we can see better. Yeah, this is a good location. Bro, can you see it? When we got a push like that, we must discount the space between the price and DMA, right? So we touch it like that. And finally, to not go through the highs again, we have to show some kind of failure, some kind of weakness. So we need to see several failures like that without violence, without power to go through the highs, okay? And then we got failures near DMAs, really close to the 20, and then we can go short. And it happens 100% of the time, bro. Always, always, always. You know? Sometimes in as a single green bar like that, sometimes that's tilted towers. So we got many chances to reverse it, not only one or two. Which are the targets when something fails? Like when explain the 50%. The 50% retracement. It's not clear to me. What are the targets? ¿Cuáles son los objetivos cuando algo falla? Como cuando explicas lo del 50%. Okay, Nao, ¿puede ser un poco más específico? I think I got it, bro. When we are messing With the 50? with the 50%, let's say we are going through it, right? And we start struggling here and we got a failure. The target will be a new high. We have to go through the 50% again to make new highs, right? So after new highs, if you got failures, we can take some profits and whatever, you know. But the target always must be the highs. If we got failures in the 50% levels, we just kill it and reverse it, you know, because the 50% of every movement should be the reason of a new high. You understand it? Or a new low in this case. Aquí Dago está comentando, Kelvin, que siempre los fallos en un 50% terminan siendo fallos en zonas clave. Entonces, dependiendo de dónde falle, por ejemplo, aquí lo que está dibujando en la gráfica de un minuto, bueno, ahí lo quitó, era que tú estabas, por ejemplo, en una posición en largo, pasaron las torres inclinadas, encontraste un fallo y ahora estás en un corto. Si tú llegas a tener ese fallo a la altura del 50%, lo más probable es que vayas a encontrar ahora como objetivo el alto del día. Cuando esos fallos suceden en un 50% de cualquier movimiento, es prácticamente el movimiento para hacer la ola completa perfecta. Entonces, si existe un fallo en el 50, tienes que buscar como siguiente objetivo el alto o el bajo, dependiendo de tu posición. And guys, the closing time of the bars are one of the three most important keys here, but we cannot see it while the market stop it, right? But we make our choices based on the end of the bars of the higher time frames too, you know. So it's sometimes you got a failure, but it's not even close to the end of the 5 minutes or the 10 minutes, and we know that it may be a fake, you know. And I'm just explaining something to you that we are seeing with the market stop it. But while it's moving, it's even more easy, you know. Aquí tenemos we have a question
from José Luis. ¿Cuáles serían las diferencias cuando tienes un pullback o cuando realmente falla, cambias de tendencia? Okay. Do Which are the you understand that differences? question, bro? Yeah, got it. Which are the differences? I got it. When it's a Bro, the pullback different and the when it's really differences a failure, bro. are the failures. The tilted towers are single green bars, you know, because let's say, let me show you that. I'll try to draw it. Okay, we got this violent push up here, and we have to go through the 50% here, right? Here we don't have failures, but if we cross the MAs, let's say straight, and start failing like that, and here we discount the space between the price and the 20, that the 20 is here, then bounce down against this movement, we can go through it, you know, and make new highs. But to make it first, we need many failures. You understand it? That's how it works. José Luis, Kelvin responde que precisamente ahí en ese ejemplo está manifestando como que la primera pierna estamos yendo hacia arriba y lo que tiene que suceder ahora es que existan tal vez algunas torres inclinadas para que pueda seguir el movimiento, que existan distintos fallos. Esa podría ser una de las situaciones o características para que tú sepas cuándo puede ser un retroceso o un retroceso o pullback natural del mismo movimiento para hacer una ola. O yo me atrevería a agregar, aparte de lo que comentó Kelvin, que si un movimiento está haciéndose, vamos a pensar que llega una zona y va a empezar a bajar porque encontró alguna resistencia, si llega a bajar y reversar con mucha violencia, eso no es normal, eso terminará siendo eventualmente un fallo que terminará matando tal vez el 50%, pero esa cuestión que comenta Kelvin es importante, que tiene que existir distintos fallos cercanos a las mismas medias móviles para poderlos romper. Okay. We're done, right? Yeah, Cristo has another comment. Therefore, the elephant bird bro, bullish the movement reversal after. should be in this 180 here, because it's the key location, you know? It's right here. And it's not just a bar that breaks the high, it's a reversal bar. We touched the lows and we got back to the upside, breaking the high of this red bar. It's powerful. Reversals bar are the gift bars inside the trades, you know. I think that's it, bro, right? Yeah, bro, I guess so. So, bro, I hope we can destroy this week. We have 100% of profits the entire week. Yeah, bro, let's do it. So tomorrow then? Yeah. So tomorrow. Okay. Okay, guys, see you tomorrow, right? Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, hermanos. Veolos todos mañana. Exactly, bro. How do you say before? Antes. Antes. Ah. Gracias, José Luis. Sí, fue una semana muy compleja, viejo, pero aquí andamos. Lo que necesiten, aquí estamos. Now, let me try something. Veo ustedes mañana 10 minutos antes de la apertura. Oh! Oh, that's good. El portoñol, bro. Portoñol. That's good, bro. Okay, guys, see you. Thank you so much. Gracias a todos. Thank you, bro. Have a good night. Have a good night, bro. See you.